Jesucristo, quien nos amó, nos dará siempre la victoria total. Y yo hablo sanidad a cada uno de los que están aquí presentes en el nombre de Jesús. Todos los que nos están viendo por internet, todos los que nos están escuchando, yo declaro sanidad en tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. La sanidad es el pan de los hijos. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Te ordeno, te vayas en el nombre precioso de Jesús. Hablo vida a tu cerebro, hablo vida a tus pulmones, hablo vida a tus órganos, hablo vida a tu ser en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda dolencia fue llevada por Jesús de Nazaret a la cruz del Calvario, y es tuya la sanidad por las llagas de Jesús de Nazaret. Él vino a sanar todos los quebrantados de corazón. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda situación en el alma, toda situación irresuelta, no importa cuándo haya sucedido, no importa qué le haya causado, yo declaro ahora mismo la sanidad de Dios en tu corazón. Por las llagas de Jesús de Nazaret, ese corazón es sanado en el nombre precioso de Jesús. Yo declaro ahora mismo todo dolor en la mente, toda dolencia, todo recuerdo. Hablo sanidad a tu mente, hablo sanidad a tu cuerpo, hablo sanidad a tu corazón en el nombre precioso de Jesús. Jesús de Nazaret se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Jesús de Nazaret se hizo maldición por ti para que la bendición de Abraham te alcance. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda carencia se va en el nombre de Jesús. La carencia es una maldición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y yo declaro la bendición de Jehová sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres nuestra paz. Porque tú fuiste castigado para que nosotros recibiésemos tu paz. Levanten sus manos. Hay algunos que no han podido dormir, que no duermen lo suficiente, que hay angustia. En el nombre de Jesús, Él murió para que tú recibas la paz. El castigo de tu paz fue sobre Él. El castigo de tu paz fue sobre Él. El castigo de tu paz fue sobre Él. Recibimos esa paz, nos adueñamos de esa paz. Guardaremos esa paz, vamos a proteger esa paz. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu presencia en este lugar. Te exaltamos, te honramos, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Vamos a decir un fuerte gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al que vive y reina. Él es digno de honra. Él es digno de gloria. Te exaltamos, oh Dios. Aleluya. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Amén. Y vamos a saludar a todos los que pueda a su alrededor. Dé la mano a alguien a quien no conozca. Dele la bienvenida. Erika, hermosa, bienvenida, mi amor, bienvenida. Bienvenidos, si pueden tomar su lugar. Es un placer estar en la casa del Señor, recibir la poderosa palabra de Dios. Y alístense porque van a ver maravillas. No se adueñen de lo que no es de ustedes, deberían de sentirse mal. ¿Alguna vez han pensado que algo es de ustedes y no es de ustedes y aparece el dueño? Se siente, da pena, ¿no? No sé si alguna vez han tomado la bolsa de alguien y no era tuya y tú vas bien campante y la dueña nada más te mira diciendo, ahí va una ladrona, y tú ni en cuenta, pues te la agarraste sin querer. Cuando uno se da cuenta que no es suyo, lo que lleva, da vergüenza por traerlo. Así de incómodo siéntase cuando trae enfermedad, cuando trae carencia, porque eso no le pertenece. Así que no ande agarrando lo que no es suyo. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Pues es un honor para mí estar en este lugar para escuchar. Hoy vengo a escuchar. Tenemos con nosotros a una gran mujer que tiene muchos McDonald's a su cargo.
Ella es la gerente de varias franquicias de McDonald's y tiene, ¿cuántos empleados a tu cargo? Más de 400 empleados a su cargo. Es una mujer que ha tenido éxito en la palabra de Dios, en sus relaciones, y ella es un gran ejemplo a seguir. Además es nuestra directora del Ministerio de Jóvenes y también todavía del Ministerio de Niños. Estamos en periodo de transición, pero siéntanse muy bien porque sus jóvenes están en manos de alguien que tiene éxito y sus hijos van a tener éxito. Óigalo bien, sus hijos van a tener éxito y van a ver resultados, son la crema innata sus hijos. Así que están en muy buenas manos. Ella también es una mujer de oración. Mi mami dice que hay un espíritu de intercesión muy poderoso en la vida de Laura. Ella ama a la gente, tiene un trato hermoso y si ustedes alguna vez necesitan un consejo con sus jóvenes, si necesitan algún consejo con sus niños o algún consejo aún en el matrimonio, ella ha vivido cosas muy tremendas, yo recomiendo a Laura. Y no me tocó recomendar a Mari, pero sé que dijeron que yo recomiendo a Mari. Y no me tocó recomendar a Martita, yo no estaba, pero sé que recomendaron bien a Martita de mi parte. Y es un honor tener líderes como ellas. Y yo le doy gracias a Dios. Así que con todo honor y con todo respeto vamos a ponernos de pie y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra hermana Laura. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Siempre es difícil estar delante de ustedes, delante de esta audiencia de Pastor Ana. Así que vamos a comenzar con una oración para que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por este día y porque tú nos has permitido a todos estar aquí, Señor. Gracias te doy, Padre, porque en ti confío, Señor. Yo sé que tú vas a hablar, no porque sea yo, Señor, sino porque es tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por usarme, Padre, porque soy un vaso nada más para ti, Padre. En el nombre de Jesús pongo todo en tus manos. Amén. Ya pueden sentarse, gracias. Bueno, esta noche no les voy a hablar de McDonald's. Me dijo Andrea, Mom, you're going to talk about McDonald's. ¿Vas a hablar? No voy a hablar de McDonald's esta vez. Esta vez voy a compartir un poquito más de mi vida. Muchos de ustedes me conocen y conocen el área de trabajo donde estoy, en el área ministerio infantil, ministerio de jóvenes, pero muchos no conocen un poquito más atrás de mi vida. Creo que he compartido muy poquito de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esta noche quiero compartir un poquito más de los grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida. Son muchos. Recuerdo que hace un tiempo nos dijeron que tomáramos cuenta de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una vez que empecé a decir, no, pues Dios ha hecho esto, no acabé, era una hoja entera. Y yo creo que sigue Dios haciendo obras en nuestra vida y milagros en nuestra vida día tras día. Espero que en Dios que esta palabra sea de bendición para ustedes. Pero quiero empezar en Filipenses 1:6. ¿Tienes PDT? Manda. Este versículo es algo que habla mi vida y es algo que un día escuché de Pastor Ana, que le dijo a uno de sus, creo que fue inmigración, y se me quedó muy grabado porque creo que Dios cuando empieza algo lo termina y nosotros todavía no somos obras, yo no me siento como obra terminada. Sé que Dios sigue haciendo trabajo todos los días. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completar el día que Jesucristo regrese. Eso ha hablado en mi vida porque, bueno, a ver si no me pongo llorona si tengo Kleenex. Yo crecí con un poco de corajito, de resentimiento,
Y yo creo que fue lo que empezó a cambiar mi vida un poquito. Yo estaba muy pequeña, 7, 8 años creo que cuando mis papis se divorciaron. Obvio no conocía yo de Dios, ellos no conocían de Dios. Entonces empieza un pequeño resentimiento en el corazón de un niño o de un joven. Pero claro que hoy que conozco al Señor no los culpo, no conocíamos a Dios, yo no conocía a Dios y obvio mis papis no conocían a Dios. Entonces no había esa palabra o alguien que lo instruyera a uno. Fue como a eso de los 11, 12 años, más o menos, ¿verdad, mami? Como a los 11, 12 años, que mi mamá me empezó a llevar a la iglesia. Y yo, obvio, iba porque me llevaban, ¿verdad? No porque quisiera ir, pero porque me llevaban. Y es curioso porque a veces decimos, es que los niños no me hacen caso. Sí hacemos caso, nomás que a veces como que no les ponemos atención, pero sí se nos queda algo grabado. Así que cuando estamos de maestros no nos desesperemos, porque sí se les queda algo grabado a los niños. Yo me acuerdo muy bien de una hermana que se llamaba la hermana Piña. Es todo lo que me acuerdo de ella. No sé quién era, no sé dónde vivía, y si me preguntan dónde está, no sé. Pero yo me acuerdo de esa señora, porque esa señora nos llevaba a mi mamá a la oración de la casa de la hermana Piña, y yo así como, o sea, ¿tengo que ir, mamá? Sí, vámonos. Y nos llevaba, pero esa señora nos llevaba a un cuartito, y ya éramos poquitos niños, creo que unos 4 o 5 niños, y nos llevaba y nos daba clases en ese cuartito. Y yo me acuerdo que esa señora me decía, Laura, Dios te ama, Dios nunca te va a dejar. Y yo así como, ok. La ignoré, sí la ignoré, pero fue esa maestra que implantó una semilla que para mí, tal vez en aquel tiempo no lo reconocí como semilla, porque no sabía qué era la palabra de Dios, pero esa señora implantó algo en mí. Les digo, no recuerdo dónde está, quién era, nomás me acuerdo de su apellido porque nos burlábamos de su apellido, la hermana Piña. Y nos burlábamos de ella, pero sí sembró una semilla. Isaías 55:10. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Esa semilla se me quedó a mí. Y para mí, bueno, así pasaron los años, ¿verdad? Pero no sé si recuerdas, mamá. Yo sí recuerdo. Para mí el primer milagro fue que Dios me salvó de una muerte segura, yo creo como a esa edad de los 11, 12 años. Íbamos en la troca y yo con mi rebeldía a todo lo que da, no sé por qué me hizo enojar mi mami, como si no nos enojáramos fácilmente, ¿verdad? Y mi mamá, obvio jugando, dice, Laura, te voy a bajar de la troca, ¿eh? Y yo, ¿me vas a bajar? Pues yo me bajo. Abro la puerta, la troca andando, abro la puerta y me caigo en la carretera, la camioneta andando a todo lo que da, me caigo en la carretera, la troca pasa por encima de mí y mi mamá es testigo, porque ella, obvio, pues frenó y yo creo que pensó lo peor. No tenía nomás que un raspón en el codo. Fue todo lo que me pasó. Ese fue un primer milagro que Dios hizo en mi vida, sin que yo conociera bien a Dios. Yo no lo conocía, pero Dios sabe que Él va a terminar obras con nosotros. Amén. Dios me salvó de una muerte segura. Yo pienso que el susto de mi mamá es de decir, ya maté a mi hija o ya se murió o algo, pero Dios
me salvó de esa muerte segura. Sí recuerdo que la troca o la camioneta pasó por encima de mí y era una camioneta pesada, mamá, era una pickup, una full size pickup, y yo me acuerdo que yo rodé y la camioneta pasó por encima de mí y nomás traía un raspón, ni una pierna quebrada, ni nada, nomás un raspón, pero eso me pasaba por rebelde, ¿verdad? Yo quería hacer enojar a mi mamá buena. Y en Salmos 91:10 nos indica: nada malo te sucederá, no correrá ningún desastre en tu casa. Obvio, a lo mejor yo todavía no creía en Jesús, yo estaba muy pequeña, pero mi mamá empezó a creer en esas promesas. Y pues gracias a Dios no me pasó nada, pero porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Bueno, así pasaron unos años, y empecé a crecer, ¿ok? Y high school yo creo que fue el reto más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque entré a high school sin querer nada con Dios, con mi rebeldía. Y obvio la rebeldía es el fracaso. Y obvio la rebeldía es la muerte. Dios tiene grandes planes para tu vida o para mi vida, pero tenemos que dejar que Él con su palabra nos vaya cambiando, porque muchas veces oímos palabra, pero no dejamos que esa palabra nos vaya cambiando, ¿okay? Y lo que le digo mucho a los jóvenes a veces es: si oyes y no está surgiendo efecto esa palabra, es como dijo Pastor Ana hace ratito, nomás venimos a oír, pero no ponemos atención a lo que esa palabra nos está diciendo. High school fue el reto más grande de mi vida. No voy a platicar mucho de la etapa donde me casé ni nada de eso, no. Nada más que quisiera contar o leerles en Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Muy bien. No voy a platicar mucho de matrimonio porque ese sería otro tema que no voy a dar. Pero mientras yo estaba en high school, conocí a mi esposo. Obvio, cuando mis papis se divorciaron, yo visitaba a mi papá en Juárez, mi mamá estaba en El Paso. Y en ese transcurso de esas pasadas, yo conocí a mi esposo. Tenía yo 15 años. Yo creo que Dios me manda a mi esposo, un esposo que paciente, y vaya que fue paciente. Yo creo que este sería mi segundo milagro, pero ese es otro tema. Fue muy paciente conmigo porque mi esposo era o es mucho mayor que yo. Él me lleva por 9 años, yo tenía 15 años. Pero yo por mi rebeldía me caso, nomás pues para hacer enojar a mi mamá, ¿verdad? Yo me caso y gracias a Dios me tocó un esposo bien paciente. Un esposo que digo, ya fuera otro, ya me hubiera golpeado. No, fue siempre paciente conmigo y él no conocía de Dios. Él no conocía a Dios. Yo sé que Dios lo va a traer y yo sé que Dios lo va a hacer salvo, yo sé. Pero él no conoce a Dios y aún así él es paciente. Le pueden preguntar a mis hijos, David es pan de Dios. Pero bueno, me caso con él. Al momento de casarme, obvio me voy de la casa, nos casamos, bla, bla, bla. Y cuando estoy en el matrimonio empieza aquella raíz de amargura que traía desde hace muchos años, ¿ok? No tuve una relación cercana con mi papá. Lo iba a visitar yo creo que una vez o 2 veces al mes, pero nunca fue una relación cercana.
Entonces eso empezó a crecer en mí. Cuando me caso con mi esposo, me dedico a hacerle la vida imposible, ¿ok? Digo, bueno, ni modo, se casó conmigo, ahora se aguanta, ¿verdad? Empieza a crecer una raíz de amargura y empiezo a notar algo en mí. Ya no era aquella jovencita que estaba inocente, no. Empiezo a hacer las cosas con malicia. Al momento de que yo cumplo 2, 3 años, mi esposo me decía, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Y uno sabe que cuando uno no tiene a Dios, todo se le voltea. La actitud, el carácter, los celos, son cosas que Dios me ha hecho libre de tantas cosas que digo, wow, Dios, has hecho conmigo tantas cosas y todavía no acabas. Ahora imagínate, oh my God, digo, si nos dejáramos que Dios trabajara en nosotros constantemente, bueno. Pasan unos años, casi ya íbamos para 5 años de casados, y yo no me embarazaba. Y yo decía, pues, what's going on? ¿Qué pasa? Yo le echaba la culpa a mi esposo, eres tú. Él me decía, no, has de ser tú. Y dice, pues no sé, vamos a checarnos, vamos a revisarnos. Mi esposo sale bien. El doctor llega y me dice, Miss Laura, Miss Serrano, es que no sabemos que a lo mejor tú nunca vas a poder tener hijos. Obvio, mi mundo se derrumba aún más. Fue algo que no me esperaba. Yo esperaba tener hijos pronto y tal vez aliviar un poquito de dolor con un hijo. El doctor me dice, no, we don't know what's going on, Miss Laura. Algo te pasa, tal vez no vas a poder tener hijos. Entonces esa amargura creció aún más. Y era un constante pleito con mi esposo. Pues vete tú, vete de la casa. Me dice, es que no te voy a dejar. Sí, te digo que te vayas. ¿Para qué me quieres? Vete. Así pasaron unos meses. Ya íbamos para 5 años de casados. Y en una noche, yo recuerdo que estaba ya para dormirme. No sé, yo pienso que fue un sueño, fue una visión. Pero yo empecé a ver cómo mi espíritu, no sé si era, yo creo que fue un sueño, pastor, una visión, no sé qué sería, pero yo empiezo a ver cómo mi espíritu empieza a descender y empieza a levantarse de mi cuerpo. Y empiezo a ver cómo oír cosas que digo yo, me estoy muriendo, no sé qué pasa, pero obvio no iba para el cielo, no iba para el cielo. En ese sueño, en esa visión, yo me levanto asustadísima y yo digo, ¿qué pasa? Prendo todas las luces de la casa y me pongo de rodillas y caigo de rodillas y le digo, Dios, te voy a servir el resto de mi vida porque no quiero que pase esto. Te voy a servir aunque no me des un hijo. Así fue una promesa que yo le hice a Dios y que pronto se nos olvidan las promesas. Así pasaron unos meses, empecé a congregarme, empecé a ir a una iglesia, pero es muy cierto lo que a veces nos enseñan. La religión no cambia. La relación con Dios, sí. Yo empecé a ir a una iglesia y empecé, obvio, a ir a la iglesia, pero era una iglesia donde no te enseñan la palabra, era más de emociones, más de el momento. No mucha palabra. Y obvio empecé a ir a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Era el miedo, tal vez. No me había enamorado yo de Dios como lo estoy ahora. Fue más el miedo, la promesa que le hice a Dios, no sé. Así pasaron unos meses, pero Dios me hizo un milagro. A los 5 meses de estarme congregando en la iglesia y estar atendiendo, yo voy vamos a empezar a hacer tratamientos de fertilidad o no sé qué cosas. Voy y me sale el doctor y me dice, Serrano, what are you here for? ¿Para qué estás aquí? Me dice.
Le digo, quiero embarazarme, quiero tener bebés. Y me dice, ¿qué hablas? Si ya estás embarazada. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo que estoy embarazada? No puede ser. Me dijeron que no podía tener hijos, que tal vez nunca iba a poder tener hijos. Me dice, señora Serrano, usted está embarazada. Eso para mí, yo casi me desmayo. Le digo, no, está equivocado, hágame la prueba otra vez. Le estamos diciendo que está embarazada. Y sí, efectivamente, estaba embarazada de Pablo, de mi primogénito. Dios me permitió tener mi embarazo completo. Llega el momento que Pablo tiene que nacer. Y ahí fue otro gran milagro. Como yo era mamá primeriza, obvio no sabía nada de nada, y muy joven, apenas iba a cumplir 20 años, llego al hospital y me dice el doctor, mi Serrano, tenemos que hacer esto lo más rápido posible, inducirte el parto, porque tienes el azúcar muy alta y la presión la tienes muy alta. Lo más pronto que se pueda. Muy bien. Llegamos al hospital, nos alistaron. El momento que está por nacer Pablo, yo no sabía nada de esto, pero supuestamente el doctor me dijo, se le pasó el parto. Yo no sé nada de esto, le dije al doctor, no, I don't know what you're talking about. Dice, tenemos que sacar el niño por cesárea, pero ya. Me hacen la cesárea y al momento de Pablo nacer, el niño está muerto. Estaba morado, el niño no respiraba. Y yo recuerdo en la cama del hospital, yo le dije, tú no me diste un hijo para perderlo. No lo acepto y no lo voy a aceptar. Los doctores se llevan al niño, no me lo dan. Y cuando yo declaré eso, cuando yo declaro, tú me diste un hijo y no me lo vas a quitar, no ahorita, yo oí que mi hijo lloró. Y cuando yo oí que mi hijo lloró, pues yo también lloré junto con él. Ya estaba llorando, pero lloré aún más. Y así salió mi hijo, mi primogénito, Pablo. Pero yo declaré, aunque no conocía mucho de la palabra, porque en la iglesia donde estábamos no se hablaba mucho de la palabra, era más emoción, más el ratito. Y por eso debemos estar tan agradecidos que aquí se habla mucha palabra. Porque en otras iglesias vamos y nada más la emoción del ratito es lo que nos atrae. Pero la palabra no está haciendo efecto porque no se está predicando la palabra. Y platicaba hoy con mi hermana Marisi. Los jóvenes a veces se enojan porque damos mucha palabra. No tenemos outings, no tenemos. You know what, guys? The word is the one that's going to change you guys. La palabra es la única que nos va a cambiar. No los outings, no, eso no cambia. La palabra es la única que nos cambia. Muy bien. En Salmos 3:4 tienes la LBLA. Esto fue algo que hice cuando Pablo nació. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió. Yo me acuerdo que yo clamé, Dios, tú no me vas a quitar a mi hijo. Lo clamé y Él me respondió. Muy bien. Bueno, ya después vino Abraham, vino Andrea, que fueron mis otros milagros, ¿verdad? Pero you guys are fine. Vinieron mis dos chiquitos más. Para mí mis hijos, después de lo que el doctor me había dicho, para mí mis hijos son un milagro, los tres. Después de que me dijo el doctor, tal vez no vas a poder tener hijos, vas a empezar a hacer tratamientos de fertilidad. Para mí mis 3 hijos son un milagro. Bueno, cuando nosotros, yo hablo por mí,
Cuando empecé a ir a la iglesia y no se me hablaba mucho de la palabra, se me empezaron a olvidar esas promesas que uno le hace a Dios en su desesperación. Te desesperas y prometes y se te empiezan a olvidar esas promesas. A mí se me empezaron a olvidar esas promesas. No pasó mucho tiempo después de que nació Andrea que yo me aparté otra vez del Señor. Después de que Dios me dio 3 hijos, después de que Dios me hizo los milagros, retrocedí. Falta de palabra, falta de corrección. No me gustaba que me dijeran nada. Entonces, ¿qué hice? Empecé a retroceder. Empecé a apartarme del Señor. Cuando yo me empiezo a apartar del Señor, empiezan los problemas más graves, porque ahora ya no nomás era mi esposo, ahora era ya mi esposo y 3 hijos. Empezamos a tener muchos problemas y problemas graves de matrimonio, infidelidades de ambas partes, y hubo muchos problemas graves. Llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Te vas, y él mejor dijo, pues me voy. Hubo una separación y yo recuerdo que mi esposo, pobrecito, dice que me iba a estar escuchando en internet, pero yo recuerdo que mi esposo me decía, pero ¿qué te pasa? Según tú vas a la iglesia, ¿qué te pasa? Según tú vienes de la iglesia y mira cómo llegas. Le dije, ¿sabes qué? No me digas nada, ahí está la puerta, adiós, bye bye. Así quedaron las cosas y yo me acuerdo que mi mami me decía, mija, pues tú estás loquita, ¿verdad? Digo, yo creo que sí, sí estoy loquita. ¿Saben qué es lo que me pasaba? Que no estaba enamorada de mi Dios. Eso es lo que me pasaba. Había hecho promesas, pero no tenía una relación íntima con Dios. Ese era mi problema. Muy bien. Mi esposo se va unos meses a México y yo pues tranquila y feliz de la vida porque ya estaba sola. Y empiezan los problemas más graves, que los niños, dónde se quedan, que el batallar, bla, 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 bla. Llega mi mamá un día y me dice, Laura, tú tienes que acercarte a Dios. No me digas de Dios, ya sé de Dios. Y me dice, Laura, por favor, y mi mamá insistía, tienes que oír la palabra y tienes que venir, acércate a Dios. No, mamá, ¿sabes qué? No me digas nada de Dios, déjame tranquila. Ya, supuestamente, yo ya sé de Dios, déjame tranquila. Muy bien. Y me acuerdo que mi mamá salió esa vez también. Perdóname, mamá. También hasta de la casa la corrí, váyase, no me venga a hablar de Dios. Muy bien. Pero un día llegó mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de iglesia. Escuché de una pastor que está predicando. Y en aquel entonces estaba usted predicando en Heritage Pastor. Tenemos que oírla, tenemos que ir a oírla. Dicen, vamos, pues vamos, ya para que no estés molestando. Vamos. Voy y escucho a Pastor Ana, y esto se lo he dicho a Pastor Ana, el mensaje que estaba escuchando de ella era del amor. No lo voy a olvidar nunca. El mensaje de Pastor Ana era, ¿qué es el amor? El amar. Y yo me acuerdo que empezó a predicar y empezó a decir que el amar es no hacer daño y el amar es el bien del otro. Y yo así como, o sea, esta señora, le decía yo a mi mamá, ¿piensa que yo voy a ir a pedirle perdón a mi esposo? No, todavía con mi rebeldía, ¿verdad? Y empezó Pastor Ana a hablar más palabra y a decir muchas cosas que por dentro de mí decía, ¿tendrá razón? Pero por fuera decía yo, no, ¿cómo crees que yo le hubiera pedir perdón a mi esposo? O sea, no, él empezó primero, o sea, no. Y en Juan 8:32, Amanda. Ese versículo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, yo no conocía toda la verdad, me faltaba mucho.
Y aunque me separé de Dios por muchos años, y según yo iba a la iglesia, yo no conocía mucha palabra. Y hay veces que sí es cierto, y esto se lo digo muy seguido a mis hijos, y creo que a varios jovencitos se los he dicho. Nos hacemos flojos para aprender de la palabra. Nos hacemos, no tenemos tiempo, no tengo tiempo de leer la Biblia, no me gusta, X. Hay muchas excusas, pero si conociendo la verdad y vamos a ser libres, ¿no convendría saber la verdad? Yo pienso que sí. Y le digo, y hablo seguido con mis hijos, le digo, hijos, si ustedes no invierten tiempo en conocer esa verdad, nunca van a ser libres. Porque en Oseas dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, seguido le digo yo a mis hijos y me dicen mis hijos, oh my God. Pablo me dice, mami, vas a empezar. Bueno, tenemos que conocer la verdad. Muy bien. Empiezo a oír que Pastor Ana está predicando del amor. Y entonces, Dios empieza a cambiar. Empecé a ir más seguido. No porque le iba a hacer caso a Pastor Ana todavía, ¿verdad? Sino que algo me llamaba la atención. De decir, pues entonces esta señora, yo creo que, a ver, voy a ir a oírla otra vez. Y así decía, ¿verdad, mamá? Con mi actitud de, mamá, esta señora está loca, decía. ¿Cómo crees que yo voy a...? No, mamá, por favor. Pero cuando, perdón, Pastor Ana, pero así decía. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿cómo crees? No. Y empecé a ir más y algo me llamaba más la atención y algo me llamaba más la atención. Empecé a enamorarme de Dios. Empezó a crecer el amor para con Dios. Ya no era una religión, ya era una relación. Y eso empezó a cambiar mi vida. Entonces un día decidida, dije, pues voy a empezar a hacer el bien. Llamo a mi esposo, creo que tenía como 3 meses en México ya. Llamo a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Necesito que vengas. Necesito que vengas porque necesitamos hablar. Entonces, mi esposo regresa de México y empezamos a hablar. Y le dije, creo que esta vez estoy conociendo a Dios. Y él, obvio, ya estaba un poco arisco de lo de antes, dice, otra vez. Y yo, no, pero esta vez es de verdad. Esta vez creo estar enamorada de Dios. Me dice, no, Laura, me dice, otra vez por este camino, otra vez. No. Vamos a ver. Así lo dejamos. Pero fue algo como, no instantáneo, pero él como escéptico, se dice, escéptico. Decía, ok, voy a ver. Entonces, él mismo empezó a decir, ¿sabes qué? Sigue yendo, te está haciendo bien. Y hay veces que me río porque a veces que se nos salen de repente en la casa unos corajes. ¿Ya fuiste a la iglesia? Me dice. ¿Ya fuiste a la iglesia? Vete a la iglesia. Entonces sí, él empezó a ver el cambio en mí. Jesús empezó a restaurar mi matrimonio después de no haber tenido remedio. Y me dijeron, vas a tener que ir a psicólogo o a psiquiatras, los dos se engañaron, los dos. No hubo nada en medio, nada más que Jesús. Fue el único que pudo restaurar nuestro matrimonio. Hubo perdón, hubo lágrimas, hubo de todo. Y yo les digo, yo sé que muy pronto lo voy a ver sentado y yo sé que es salvo, porque Jesús me lo promete. Pero él empezó a ver ese cambio y de repente mi mamá también, mis hermanos, mis jefes, ¿qué te pasa? Algo es diferente. Sí, porque ¿saben qué? Empecé una relación con Jesús, no una religión, una relación. Y eso me hizo cambiar.
mi matrimonio para mí es otro milagro del cual muy pocos saben. El perdón en mi vida, el perdón hacia otros, para mí fue otro milagro. Cuando yo me caso muy joven, obvio mi papá, mi mamá se enojaron. Mi papá me deja de hablar desde los 15 años que me casé. Y no tenía esa relación con papá, nunca la tuve. Cuando Jesús empieza a transformar mi vida y me empieza a enseñar a perdonar y me empieza a enseñar a amar, yo tomé la decisión de hablarle a mi papá. Cuando yo le hablo a mi papá, después de 20 años creo, lleva para 20 años que no le hablaba, él oye mi voz y me dice, ¿quién habla? Le dije, papá, soy Laura. ¿Cuál Laura? Su esposa se llama Laura también. Dice, ¿cuál Laura? Le digo, Laura, tu hija. ¿Mi hija? Sí. No tuvimos que decir mucho. Empezamos a llorar los dos. Y le digo, necesito que vengas. Te invito a Denver. Yo te pago el pasaje, pero quiero que vengas a conocer a mis hijos. Llega mi papá, ya estaban Andrea, y ya estaba Andrea chiquita todavía, ¿verdad? Y conoce a sus nietos y la reconciliación que tuve con mi padre. Desde ese momento, para mí, fue empezamos una relación muy bonita. Empezamos a hablarnos, cada fin de semana nos hablábamos. Vino y me visitó en Thanksgiving, vino y me visitó otros días, pero empezó una relación que estaba rota hace muchos años, pero que Jesús restauró por medio de su palabra y de su amor. Lo que me ha pasado en el trabajo, en mi vida personal, se lo debo a una palabra, a la palabra de Dios, que he dejado que poco a poco transforme eso. Tenemos que dejarnos, y ahorita venía platicando con Andrea y le digo, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas por medio de su palabra, no por una religión o no porque alguien te lleve a fuerzas a la iglesia. Tenemos que dejar que la palabra de Dios surja efecto en nuestras vidas para que Dios siga trabajando con nosotros. Bueno, Dios ha hecho tantos milagros que no voy a acabar de contarlos, pero el momento de que obvio me caso y no termino mi high school, no termino mis estudios, mucha gente me decía, tú no vas a llegar muy lejos, ni acabaste tu high school, ni siquiera, no, ni apenas ibas a cruzar a 10th grade, no vas a acabar, no vas a hacer mucho. Muy bien. La Biblia dice que seamos solícitos. Empecé a ser solícita en mi trabajo. Por medio de la palabra empecé a enseñarme eso. Y yo dije, yo voy a hacer todo lo que sea posible para que mi jefe y mi jefa, el trabajo se les haga más liviano. Ese va a ser mi trabajo. Y empecé a hacer eso. No tardó mucho cuando la dueña del McDonald's, y les dije que no iba a hablar de McDonald's, no voy a hablar de McDonald's. No tardó mucho que la dueña del McDonald's me dice, what's your name? ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Laura y bla, bla, bla. Y yo era una simple manager del McDonald's que está aquí en la Airport Boulevard. Yo no era nomás que una manager. Y me dice, necesito que corras una de mis tiendas. Y me dice, quiero que seas store manager. Y yo así como, ok, sí, ok. Y no nada más eso. Te tengo que pagar tus estudios para que acabes esa high school. Y yo, pero pues no sé nada. Me dice, pues vas a aprender. Ok. Fui, acabé los estudios. Y empecé a aprender más de Dios, mi carácter. Y empecé a aprender,
No tardó mucho cuando me dice, ok. Y yo le decía, Kathy, I don't know a lot of things. Y me decía, it's okay, I'm gonna teach you. Me decía, yo te voy a enseñar. Cuando yo le respondía, yo no sé muchas cosas. Yo te voy a enseñar, me decía. Solo haz lo que yo te digo. Perfecto. Me dice, Laura, I need you to go to the next level. Quiero que pases al siguiente nivel. ¿Cuál fue el siguiente nivel? Necesito que empieces a estudiar administración de empresas. Y yo así como, o sea, ¿cómo? Apenas me empieza a estudiar. Y yo te voy a enseñar cómo. Y yo te voy a decir cómo. Sí, señora. Aprendí de usted, Pastora Ana, donde dice, siempre sí. Siempre sí. Sí, señora. Me manda a estudiar administración de empresas. Y me dice, todavía no acabamos. Tienes que estudiar más. Sí, señora. Y a todo le decía que sí, aunque me mandara a Chicago, a Florida. Todo. A todo le decía que sí. Pero ahí yo empiezo a ver la gracia de Dios. Cuando Dios empieza a trabajar y cuando tú te dejas, tienes que dejarte. Y ahí yo empiezo a ver cómo Dios empieza a cambiar y a transformar mi vida. No nada más personalmente, también profesionalmente. Y ahorita lo digo fácil, y no soy supervisora de 12 McDonald's, sí, pero me tomó un proceso llegar allí. No es de inmediato, es un proceso, pero yo sé y estoy segura que cuando dejamos que la palabra de Dios surja y haga efecto, Dios te lleva a la grandeza, porque para eso nos diseñó Dios, para resolver problemas. Entonces, mi trabajo, mis hijos, mi matrimonio, para mí eso ha sido un milagro y, bueno, muchos milagros. Y creo que no he contado muchos más, pero empecé a hacer la lista y yo me acuerdo que nos dijeron, hagan un recuento de todos los milagros que Dios hace en su vida. Pero si realmente nos pusiéramos a analizar uno por uno, desde que uno era chico, porque yo dije, bueno, cuando me estaba acordando de los milagros que Dios hacía, yo no me acordaba cuando la troca pasó por encima de mí, pero pasó una troca por encima de mí. No me acordaba de muchos detalles, pero cuando ya empiezas a hacer memoria, desde que estás chica, Dios ha cuidado de ti, porque tiene un propósito para tu vida, no los acabas de contar, no acabas de contar los milagros. Amén. Bueno, pastor, creo que es todo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a dar un aplauso más fuerte a nuestra hermanita Laura. Aprendí mucho. Me gusta mencionarles lo que aprendí y yo espero que ustedes se lleven muchas frases porque ella dijo cosas tremendas. Me gustó mucho cuando nuestra hermana Laura dijo, la rebeldía es la muerte y la rebeldía es el fracaso. No es difícil triunfar, es difícil dejarte. Fíjense, no es difícil triunfar, es difícil dejarte. Diga fuerte, si depende de mí, el triunfo, decido dejarme. Y yo creo que ustedes, cuando escuchan la palabra de Dios, que si ustedes escucharon a Laura, lo que más repetía ella era, es una palabra la que causa el resultado. Es una palabra la que causa el resultado. No es que solamente conozcamos más, es la palabra que aplicas, la palabra que te produce el resultado. Cuando ella puso Filipenses, yo la verdad hasta hoy, hermana Laura, comprendí algo. Cuando dice la Escritura, la obra que Dios empezó en ti, la terminará. A lo mejor a ustedes ya les había pasado, pero hoy, por primera vez entendí. Porque uno se debe de preguntar, ¿cuándo empezó Dios la obra en ti? Ella puso la Escritura del Salmo 91 y uno debe decir,
Pero ¿por qué aplica esa escritura si lo que le pasó, la camioneta le pasó encima cuando ella no era cristiana? ¿Verdad? Y esa escritura, ¿por qué se la aplicó? Y entendí, a lo mejor ustedes ya sabían y son mucho más inteligentes que yo, pero a mí hasta hoy me cayó el 20. Cuando dice la escritura, la obra que él empezó la terminará. Nelson, acuérdese de esto. ¿Cuándo la empezó? La obra en ti, ¿cuándo la empezó? Imagínate, yo la verdad pensé que él empezó la obra cuando recibí a Cristo en mi corazón. Mire ya, ustedes están más avanzados que yo. Yo pensaba eso, que él empezó la obra cuando recibí a Cristo en mi corazón. Él empezó la obra mucho antes. Si soportó tanto rechazo de tu parte y así te guardó, ahora que le amas, ¿no te va a proteger? Si soportó tanto rechazo de tu parte cuando no querías nada con él, ahora que le amas, ¿no va a prosperarte? Si soportó tantos años que le soltaba la puerta en las narices a Dios, ahora que le dices, tú eres mi Dios, ¿no va a recompensarte? ¿Se dan cuenta cuándo empezó la obra en ustedes? Oh, qué revelación. Me gustó mucho, bueno, tomé varias notas, pero la prosperidad es un paquete. Diga fuerte, la prosperidad es un paquete. A veces cuando uno enseña, y eso me pasa a mí, yo asumo que los que me oyen saben que solamente cuando hablo de prosperidad financiera estoy tomando apenas una ramita de un árbol muy grande. El dinero no es prosperidad, el dinero es una ramita de una prosperidad completa. Y la vida en abundancia de la que habla Juan 10:10 describe la prosperidad completa. Y si ustedes escucharon los milagros, que son los milagros que está viviendo ella y son los milagros que deben de esperar ustedes. Sus relaciones estaban muertas y Dios las restauró, especialmente la de su papi y la de su esposo. En casa había un infierno y Dios trajo paz. Donde no había multiplicación porque no podía tener hijos, Dios le dio hijos. Donde no había más que un potencial no descubierto, fíjese bien, ella a los ojos de Dios ya era alguien capaz de manejar más de 400 empleados. Ella a los ojos de ella era una manager de un McDonald's. Sí cambió tu sueldo, ¿verdad? Sí cambió tu sueldo. O sea, llegaste a la iglesia con un sueldo, ¿verdad? Y luego cambió tu sueldo, ¿verdad? Y cuando ella dice que es un milagro, se entiende porque la palabra de Dios es la que está operando. Pero la palabra de Dios no funciona sola. La palabra de Dios nunca funcionará sin tu cooperación. Hoy estaba leyendo algo tremendo en la mañana. Somos colaboradores de Dios. ¿Han visto esa palabra en la Biblia? ¿Qué significa colaborador? Significa que trabajamos juntos. La palabra con tu cooperación. Él te prospera y tú te dejas. Ella dijo una frase. Su jefa cuando le dijo después de ser manager, le dijo, ahora quiero promoverte a store manager. Y supongo que de ahí empezó a recibir más. Su jefa le dijo, solo haz lo que yo te digo. Y ella le contestó, sí señora. Ahí es el meollo del asunto. Jóvenes, si se dejan, prosperan. Ahí está la situación. Y si no me dejo, bueno, pues la prosperidad te esperará como regalos acumulados en un closet. Un día vas a llegar al cielo y vas a encontrar un montón de regalos sin abrirse. Y le vas a preguntar a Dios, ¿de quiénes son todos estos regalos? Y Dios te va a decir, son tuyos. Y le vas a decir, ¿y aquí en el cielo ya para qué los quiero? Carros, casas, familia, hijos. ¿Por qué están todos estos regalos aquí acumulados? Porque no los quisiste recibir. ¿Cómo no los quise recibir? No te dejaste.
Mis amados, dígale que está a su lado, déjate. Ella dijo 2 palabras tremendas: me aparté por falta de palabra y falta de corrección. Si no tienes quien te corrija y no tienes palabra, no tienes remedio. Y lo dijo la hermana Laura, y si tiene un problema contra ella. Pero además tenemos un ejemplo vivo aquí. Rebelde, oiga, no, si le van a dar raita a la hermana Laura, pónganle el cinturón y pónganle el seguro. ¿Sí, hermana? ¿Qué pasó? No se baje sin despedirse, hermanita, ¿no? ¿Qué pasó? Una palabra fue la que causó paz en su casa. Una palabra fue la que causó restauración en su matrimonio. Una palabra causó restauración en sus relaciones. Una palabra de ser diligente causó que su jefa le quisiera pagar la high school y le quisiera pagar la universidad, y la ponga ahora en el nivel que está. Y además, como ella dice, no les ha dicho todo, todas las vacaciones que le pagan y todos los bonos que le dan y a todos lados la mandan. Mis amados, prosperar no es difícil, dejarte sí. Y muchos del potencial de ustedes, potencial tremendo, va lento porque no se deja. Y con esa me despido. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de la hermana Laura. Gloria a Dios. Diga fuerte: la prosperidad es un paquete. ¿Dónde no se metió el Espíritu de Dios en esta mujer? ¿Dónde no se metió? ¿Dónde no se metió? Con el papá, con el esposo, con los hijos, con sus finanzas, con su salud. ¿Dónde el Espíritu de Dios? Cuando Él te salva, el paquete de beneficios es un paquete completo. ¿Alguien dice amén? Y así, eso es lo que deben de esperar, y a ese paquete se le llama prosperidad. Porque ¿qué es el dinero si tienes relaciones rotas? ¿Qué es el dinero si no tienes paz? ¿Qué es el dinero si no tienes con quién compartirlo? ¿Qué es el dinero si no tienes a quién beneficiar? ¿Qué es el dinero si vas a estar amargado? Entonces la prosperidad no nada más es dinero, el dinero es una ramita nada más, pero no es todo el árbol. ¿De acuerdo? Padre precioso Dios, queremos darte las gracias por este servicio tan completo. Aprendí mucho, Señor, de mi hermana Laura, y yo te pido, Dios, que la bendigas abundantemente, y gracias por el regalo que ella es para esta casa. Y Padre, hoy con todo honor, con todo respeto, vamos a darte a ti, porque el dar es la prueba de honor. Vamos a darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Tu palabra lo ordena: honra a Jehová con tus bienes. Y hoy lo hacemos, oh Dios. No hemos venido con las manos vacías, porque tu palabra dice: no vengas a mi presencia con las manos vacías. Y además hay una gran recompensa, porque si soltamos nuestra semilla, tú la multiplicas y mueves a esta sociedad a nuestro favor. Y yo declaro, oh Dios, que los milagros que ha visto mi hermana Laura los verán los jóvenes que están aquí. Otros invertirán en su potencial, otros invertirán en su universidad, otros invertirán en sus conocimientos, otros los descubrirán y los elevarán al máximo nivel de su potencial. Yo te doy gracias, oh Dios, porque tú haces que esta iglesia brille y sea visible ante los más sabios y más conocedores y más capaces. Señor, tú los pones ante ellos, ante la grandeza, y los multiplicas. Y yo te doy gracias, oh Dios, porque mientras ellos te obedecen, siempre siendo fieles en sus finanzas, como lo es mi hermana Laura, una gran sembradora de esta casa, así tú, oh Dios, recompensarás a esta iglesia, porque tú das semilla al que siembra, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos pues a sembrar. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano, con gusto lo llevarán a su lugar.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a recibir estas ofrendas en el nombre de Jesús. Precioso Dios, te damos gracias por tu fidelidad, porque tú siempre respondes. Cuando nosotros sembramos nuestra semilla, la cosecha está garantizada. Y yo declaro, Dios, que ellos recibirán la cosecha en esa área específica en la que ellos instruyeron a su semilla, y ahí llegará multiplicada. Y te damos gracias porque así será, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas y vamos a ponernos de pie, si son tan amables. Al salir, los sugieres, por favor, les van a entregar estos flyers, que es una invitación a este fin de semana que viene. Va a ser un fin de semana de milagros, no se lo pueden perder. Vamos a tener el sábado 27 de febrero a las 9:30 un desayuno, y va a dar la conferencia nuestra hermana Renee Mais. Ella es una maestra en Lakewood Church, en la iglesia de Joel Osteen, y es una maestra de la palabra, es una Biblia caminando. En una frase saca 25 versículos. Ella no sabe hablar sin que la Biblia salga por su boca. Es una cosa impresionante, no se lo vayan a perder, inviten a alguien. Es desayuno, y en la tarde de 4 a 8 vamos a tener un seminario bíblico con el doctor Terry Mais y con su esposa Renee Mais también. Así que no se lo vayan a perder, es gratis. Por favor, al salir, llévense cuantos más flyers puedan y ayúdenos a invitar a los que ustedes puedan. Ahora sí es en inglés y en español, así que inviten en los dos idiomas, ¿de acuerdo? Tenemos cuidado de niños, ¿y qué? Y bueno, en el desayuno, obviamente va a haber desayuno, y en el seminario bíblico también vamos a tener una cena. Entonces, para que no se lo pierdan y lo recojan al salir. Por favor, los sugieres, no los dejen salir sin que les repartan un bonche. Ahí les encargo. También, si alguien falta que se les entregue su reporte para el IRS, lo vamos a tener en la mesa. Y yo quisiera que pongamos una fecha límite, no sé si está aquí. Rita, si puedes tomar nota para que, no sé, 2 domingos más van a estar las cartas. Si ya no recogen su carta, ya no va a haber carta y la van a tener que pedir por teléfono para no tenerlas en la mesa. A ver qué dice el contador. Y si dice que no, pues no he dicho nada. Anótense, por favor, para el seminario. Necesitamos preparar la comida para los que vayan. Entonces, asumo que todos van a ir. Entonces, apúntense todos. Es más, yo que usted ya pase a alguien enfrente y empiece a apuntarlos a todos. Todos van a venir, porque de locura se perdería algo así. No se pierdan este fin de semana por nada. Especialmente después de escuchar a la hermana Laura. Es una locura no escuchar la palabra de Dios este fin de semana. Y también los ancianos estarán aquí al frente para orar por ustedes. El martes voy a predicar yo, va a ser un servicio con break. Ya todos los servicios que yo predique entre semana van a ser concentrados a principios de éxito, para que por favor no falten. Ese va a ser el enfoque cuando me toque predicar entre semana. A veces predico martes, a veces predico jueves, pero sepan que ese es el enfoque. Así que listos para que traigan cuantos más puedan, traigan mucho con qué anotar, porque vamos a estar tocando principios de éxito, ¿de acuerdo? Así que no se lo vayan a perder. Les espero. Este martes predico a las 6:30 en punto. No hay alabanza, directo a la enseñanza, principios de éxito este martes, ¿de acuerdo? Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Dios les bendiga y les esperamos el martes a las 6:30 con el favor de Dios. Los que vinieron por primera vez, no se vayan sin un regalito, por favor. Hay una mesa de regalos. Necesito que se lleven su regalo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.